En este ejercicio nos están brindando el siguiente caso, donde menciona: considere la siguiente figura referente al polígono regular ABCDEFGHI. Esas letras que están ahí son los vértices de ese polígono. Al haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, es porque el polígono es un eneágono. Nos mencionan que es un polígono regular. Esto es muy importante tenerlo claro. Entonces podríamos afirmar que todos los lados miden iguales entre sí y que sus ángulos también son congruentes entre sí. También nos menciona que el centro es el punto O. Continúa diciendo: de acuerdo con información anterior, si AB mide 16 centímetros, AB podemos observar lo que es ese segmento que está formado por el punto A y el punto B, por lo que sería el lado AB. Le colocamos su medida de una vez, 16 centímetros. Para términos del ejercicio no es necesario ponerle la unidad, sino meramente en el resultado, ya en la parte final. Entonces, ¿cuál es aproximadamente el área del polígono? Y está nuevamente sus vértices ahí. Nos están solicitando que determinemos el área de ese polígono, que es de 9 lados. Recordemos, para un polígono regular, la fórmula del área, A mayúscula significa área, es perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Qué era el perímetro? La sumatoria de todos sus lados, pero también hay una fórmula de perímetro propiamente, que es n por L, donde n significa cuántos lados son, que en este caso este polígono tiene 9 lados, y L lo que significa es cuánto mide cada lado. De hecho que eso ya lo podemos obtener. En este ejercicio el perímetro sería n, 9 porque tiene 9 lados, y cada lado mide 16. Esto nos da 9 por 16, 144 centímetros sería el perímetro de este polígono. Sin embargo, eso es solo parte de lo que necesito para poder decir el área de este polígono, porque vean que el perímetro está incluido en la fórmula del área. Además del perímetro, yo necesito saber la apotema. ¿Qué era la apotema? Es el segmento que sale del centro del polígono y llega a la mitad de un lado. Ese segmento es la apotema. Recuerden que parte de las propiedades que suceden en este tema de polígonos, la apotema viene a formar un ángulo recto con el lado al que está llegando ella. Y además, como llega al punto medio de ese lado, y en este ejercicio cada lado medir 16 porque nos lo dijeron desde el inicio, podemos decir que viene a partir el lado a la mitad en 8 y 8, que son 16 en total. Ahora también, ¿qué es lo que vamos a buscar acá dentro del polígono? Es formar un rectángulo para luego aplicar ley de senos. Pero necesitamos un elemento más porque todavía acá no se nos ha formado ningún triángulo. Vamos a utilizar el radio. Es esa línea que tracé. Podemos observar que el radio es el segmento que sale desde el centro y llega hacia un vértice. Teniendo en claro que con ese triángulo vamos a posteriormente trabajar, tenemos que también dejar en claro que necesitamos saber las medidas de los ángulos de ese triángulo. Por lo que podemos observar que ese ángulo que está arriba está formado con el ángulo central. Recuerden que el ángulo central que se forma entre radio y radio, y todo ese ángulo entero
es el ángulo central. ¿Cómo se calcula el ángulo central? Con la fórmula 360 grados lo vamos a dividir entre n, que en este caso n es 9 porque ese polígono tiene 9 lados. Vamos a ver cuánto nos da la medida de ese ángulo central. 360 dividido entre n, que es 9, 40. Ese ángulo central todo entero mide 40. Pero observen que el triángulo que se forma entre apotema y radio no utiliza todo el ángulo entero, utiliza la mitad. Por eso vamos a sacar la mitad del ángulo central. ¿Cómo le sacamos la mitad? Dividiéndolo entre 2. Lo dividimos entre 2 y esto nos da 20. Quiere decir que ese ángulo que está arriba mide 20 grados. Ahora necesitamos también saber la medida del ángulo de abajo, porque ya el que se forma con la apotema y el lado ya sabemos que es 90, nos falta todavía el que está abajo. ¿Cómo podemos saber la medida de ese ángulo? Bueno, recordemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos, o sea, los ángulos que tiene por dentro, da 180 en total. Y que aprovechándonos de esta propiedad podemos hacer un recíproco para encontrar la medida de algún ángulo que no sepamos cuál es su medida. Simplemente tomamos 180 grados y le quitamos los ángulos que sí conocemos. En este caso ya conocemos que tenemos un ángulo que mide 20 grados y tenemos otro que mide 90. Entonces a 180 le vamos a quitar esos ángulos que ya conocemos. Y el resultado sería el ángulo que no sé su medida. Sería a 180, le quito 20, le quito 90. Y eso nos da 70. Quiere decir que ese ángulo que está allá abajo mide 70 grados. Ahora, ya aquí, ya este dibujo ya lo rayamos mucho, ya nos saturamos visualmente. Entonces lo que yo les recomiendo es que se extraiga ese triángulo que se formó allá adentro y que trabajemos con él únicamente y luego nos regresamos al ejercicio. Después podemos ver que el ángulo de abajo mide 70 grados, el de arriba mide 20 grados, que es la mitad del ángulo central. Ese lado de ese triángulo es 8, que es la mitad del lado, porque 16 es todo, pero el triángulo solo está utilizando tanto la mitad del ángulo central como la mitad de un lado. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a averiguar? La apotema. ¿Por qué? Porque yo la necesito para poder obtener el área de este polígono. Ya tengo el perímetro, me falta la apotema. ¿Cómo vamos a averiguar la apotema? Vamos a utilizar la ley de senos. Recordemos que para la ley de senos tenemos que utilizar lado conocido, que en este caso de ese triángulo que estamos trabajando ya sabemos que ese lado mide 8 y utilizamos su ángulo opuesto que es el 20. Y tenemos el lado que quiero averiguar cuánto mide y su ángulo opuesto que es 70. Una vez claro eso, ya podemos formar o utilizar la ley de senos. Yo lo que recomiendo es que utilicemos la relación lado conocido, que en este caso entre el apotema y el 8, ¿cuál es el conocido? El que ya sabemos cuánto mide, el 8. Entonces, lado conocido, el 8. Y abajo vamos a utilizar su ángulo opuesto, que sería el 20, pero lo vamos a utilizar en un seno. Encerramos en seno y su ángulo opuesto, seno de 20 grados. Del otro lado lo que voy a averiguar, ¿qué voy a averiguar? La apotema. Igual en un seno. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El 70. Entonces utilizamos seno de 70. Ahora, para averiguar el valor de la apotema, vamos a aplicar regla de 3 entre los valores conocidos, que esos son
conocidos, los que marqué acá. ¿Por qué conocidos? Porque podemos saber cuánto miden, cuánto es su valor. Vamos a aplicar regla de 3, que sería multiplicar en diagonal entre los valores conocidos y dividir entre el que sobra, que en este caso viene a ser, ¿qué averiguamos con esto? La apotema. Sería 8 por, voy a hacerlo un poco más, voy a moverlo para aprovechar más el espacio. Bien. 8 por el seno de 70. No es necesario utilizar el símbolo de grado, solamente el valor numérico. Dividido entre el seno de 20. Lo vamos a ingresar en la calculadora. Es muy importante que en este caso que estamos trabajando trigonometría, la calculadora tiene que estar bien configurada. Por lo que por aquello de las moscas que de pronto esté desconfigurada nuestra calculadora, vamos a programarla como totalmente nueva. Vamos a limpiarla de todo lo que le pudimos haber hecho a esa calculadora. Vamos a presionar Shift 9 3 igual a C. Y ya con eso quedó la calculadora totalmente nueva. Por lo menos en su programación. Muy bien. Vamos a ingresar esa operación. Sería primero fracción. 8 por, ¿cómo ingreso el seno? Con la tecla que dice sin. 70. Ven que le falta cerrar el paréntesis, lo cerramos. Nos vamos para abajo. Seno de 20. Cerramos el paréntesis. Y esto nos da una aproximación 21,9. Que es casi que 22. Inclusive podríamos decir, pero tratemos de no hacer redondeos. Dejémoslo en 21,9. Esa es la medida aproximada del apotema. Entonces, vean, ya tenemos el perímetro que es 144. Ya tenemos la apotema que es 21,9. Entonces ya podemos decir cuál es el área. ¿Cuál era la fórmula? Perímetro por apotema dividido entre 2. Sustituimos los valores con lo que encontramos. Perímetro nos dio 144. La apotema nos dio 21,9. Y esto se divide entre 2. Lo ingresamos en la calculadora. ...144 por 21,9... dividido entre 2. Nos da 1576,8. No es conveniente dejarlo en fracción. En este caso sí necesitamos saber su expresión decimal, que es 1576,8. Y como al inicio decía centímetros, aquí lo utilizamos. Y el área siempre se mide en unidades cuadradas, entonces le anotamos ese 2 arriba. Ese es el área aproximada de ese polígono. Tenemos este ejemplo 2 que nos están diciendo: considere la siguiente figura referente a un polígono regular de centro O y cuya medida del radio es 10. Inmediatamente vamos a anotarle esa información. El radio mide 10. Recuerden que el radio es el segmento que está entre el centro y un vértice. Mide 10. Vean que acá no nos están diciendo si centímetros, metros, kilómetros. No nos están diciendo en cuál unidad lo están midiendo. Por lo que vamos a trabajarlo únicamente con unidades lineales. Recordemos que con el radio, la apotema y la mitad de un lado se forma un triángulo. Recordemos también que la propiedad de que apotema y lado forman un ángulo de 90. Vamos a anotarle ahí apotema. Muy bien. Ahí anotamos la información que nos dieron. Continuaba diciendo, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es aproximadamente el área del polígono ABCDE? Otra vez área. Recordemos que la fórmula del área de polígonos regulares es perímetro por apotema
dividido entre 2. Que la fórmula del perímetro es n por L, donde n es cuántos lados tiene, que en este caso con el dibujo podemos ver que tiene 5 lados, y L es lo que mide cada lado. Si pueden ver, a mí en este ejercicio no me dijeron cuánto mide el lado, lo que me dieron fue el radio, por lo que vamos a tener que hacer dos averiguaciones ahí, tanto el apotema como el lado. Pero ¿cómo vamos a averiguar el lado? Utilizando igual ese triángulo que está adentro. Vamos a representar X. X significa en este ejercicio la mitad del lado. Igual utilizando la ley de senos. Si después de yo averiguar esa X, digamos que el resultado me da 20, ¿cuánto me iría al lado completo? 40. Porque 20 y 20, 40. Entonces, primero hay que averiguar cuánto mide esa X. Entonces, vamos a empezar. Recomendación, primero averiguar cuánto mide el ángulo central, porque recordemos que necesitamos saber los ángulos, la medida de los ángulos de ese triángulo que se formó entre el apotema, el radio y la mitad del lado. ¿Cómo se averigua el ángulo central? Con la fórmula 360 grados lo dividimos entre n, que en este caso es entre 5 porque tiene 5 lados. Y eso nos da que el ángulo central mide, vamos a averiguarlo, 360 lo dividimos entre 5, da 72. Pero recordemos que ese es el ángulo todo entero, pero que utilizamos solo la mitad, porque ese triángulo utiliza solo la mitad. Entonces vamos a obtener la mitad de ese ángulo central. Para obtener la mitad dividimos entre 2 y eso nos da 36. Quiere decir que ese ángulo que está arriba mide 36. También necesitamos saber la medida de ese ángulo que está abajo. ¿Cómo hacíamos? Completándolo con 180 grados. A 180 grados le quito los dos ángulos conocidos, que en ese caso es el 36 que está allá adentro, el 90 que se formó con la apotema y el lado. Vamos a ver cuánto nos da. A 180 le quito 36 y le quito 90. Da 54. Y aquí sí lo estamos utilizando todo entero, porque vean que todo el ángulo entero queda dentro de ese triangulito pequeño. Muy bien, vean que ya ese dibujo ya está muy rayadillo, nos puede confundir visualmente, entonces vamos a extraerlo para trabajar solo con él sin perder la concentración de qué es lo que significa cada parte. O sea, la apotema, esa es X, que es la mitad del lado. Ese ángulo de arriba mide 36 grados, que es la mitad del ángulo central. Ese ángulo de abajo mide 54 grados. Muy bien. Vamos a averiguar la apotema. Siempre es importante anotar qué es lo que vamos a averiguar. Vamos a averiguar la apotema. ¿Cuánto mide la apotema? Vamos a utilizar ley de seno, recordemos. Lado conocido, en este caso es el 10. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El que está al puro frente de ese lado. El 90. Entonces utilizamos seno de 90. Ahora, ¿qué es lo que voy a averiguar? La apotema. ¿Cuál es el ángulo opuesto a él? El 54. Por lo que sería apotema sobre el seno de 54. Vamos a averiguar cuánto mide la apotema aplicando regla de 3. Multiplicamos en diagonal, que sería en este caso el 10 por el seno de 54, y lo dividimos entre el seno de 90. Sería 10 multiplicado por el seno de 54. Y lo que nos dé esto dividido entre el seno de 90. Vamos a ver qué nos da la calculadora. Fracción 10 por el seno de 54 dividido entre el seno de 90.
Esto nos da 8,09 en aproximación. Vean que decimos aproximación porque dio un montón más de decimales y no los estamos considerando todos, solo una parte. Por eso el resultado no va a ser exacto, va a ser aproximado. Ya aquí averiguamos cuánto mide la apotema. Ya tengo, digamos, la mitad de la fórmula del área. ¿Qué me falta averiguar? El perímetro. ¿Cómo se averigua el perímetro? Con la fórmula n por L, donde n significa cuántos lados tiene ese polígono, que en este caso es 5, y L significa cuánto mide cada lado, pero no tenemos esa medida. Entonces vamos a averiguarlo. Recordemos que para averiguar el lado, primero averiguamos X, que la X significa la mitad del lado. Cuando ya yo sepa cuánto significa esa X, ya yo voy a saber cuánto mide el lado entero. Entonces vamos a averiguar aquí el lado. Nos vamos a utilizar la X, igual, lado conocido, el 10. Y el ángulo opuesto a él es el 90, entonces utilizamos seno de 90. ¿Cuál es el que voy a averiguar? X. ¿Cuál es el ángulo opuesto a él? El que está totalmente al frente, el 36. Entonces, seno de 36. Multiplicamos en diagonal 10 por el seno de 36. Se multiplica ahí en diagonal y se divide entre el que sobra, que sería el seno de 90. Vamos a ver cuánto nos da. 10 por el seno de 36 dividido entre el seno de 90. Eso nos da 5,87 aproximadamente. Ahora recordemos, 5,87 es la X, pero la X es solo la mitad del lado. Entonces, ¿cuánto mide el lado completo? 2 veces eso, o lo mismo que multiplicar eso por 2. 11,75 mide el lado completo. Entonces ya yo puedo dar el perímetro porque ya sé cuánto mide el lado. ¿Cuál es la fórmula de perímetro? N por L. ¿Quién es N en este caso? 5, porque ese polígono tiene 5 lados. ¿Cuánto mide cada lado? 11,75. Vamos a ver cuánto nos da eso. 5 por 11,75. En decimales, 58,75. Los 5 lados sumados en total nos da esto. Entonces ya estamos listos para dar el área. Porque recuerden que el área es perímetro, que ya sabemos quién es, por apotema, que ya lo averiguamos, dividido entre 2. Perímetro 58,75 multiplicado por la apotema 8,09, que fue lo que nos dio. Y esto lo dividimos entre 2. Vamos a ver cuánto nos da. 58,75 por 8,09 dividido entre 2, 237,64. Esa es el área aproximada de ese polígono. Y como les mencioné, aquí no nos dijeron si es centímetros, metros o cualquier otra medida, por lo que vamos a trabajarlo con unidades lineales. Utilizamos UL a la 2. Unidades lineales, cuando no nos especifican qué es. Esto sería todo de área y perímetro de polígonos regulares.